podemos decir bien alto que nuestros protagonistas de hoy son auténticos héroes de guerra. En los tiempos de la Reconquista, pues seguro que este fue el caballo que se utilizó. Que fueron decisivos en algunos de los más importantes episodios de la historia de la humanidad. Y Hitler puso una cadena de halcones con cetreros a lo largo de toda la costa normanda y cada vez que veían pasar una paloma soltaban los halcones. Y que son el mejor ejemplo de lo que se puede conseguir combinando la selección natural. El tema está que estos caballos los ha seleccionado la naturaleza. Con el buen criterio con el que la experiencia dota al hombre. Cuanto más larga sea el ala con el brazo más corto, gasta menos energía para un mismo rendimiento, incluso un rendimiento mejor. Con todos ustedes, la paloma mensajera Utilizan el sol como brújula. y el caballo losino. Uno de los caballos que se llevó a América. Una raza sin la que no se entiende el territorio al que pertenece y que tan bien conocen sus ejemplares. Su vida diaria en estos montes que es resistencia pura y dura, o sea, es en terrenos abruptos, condiciones adversas. Una raza que se ha empeñado en no desaparecer. De hecho, hay yeguas que llevan pariendo, que son otras características típicas de esta raza, que llevan igual 8 años pariendo. Que eso es mucho, ¿no? Es muchísimo. Y a la que sus criadores quieren garantizarle un futuro. Responde bien, es amable con el jinete, es un caballo cómodo de monta, está ganando cositas, con lo cual quiere decir que el caballo funciona y poco a poco se va haciendo un huequillo. Un hueco en el mundo del deporte tienen desde hace tiempo las palomas mensajeras y sus veteranos preparadores. ¿Quién ha ganado más veces de los dos? Uy, Rafa ha ganado. Rafa hace muchos años ya nos daba unas palizas que no veas. Sí, ¿No? sí. Los aficionados con más experiencia reconocerán estos antiguos relojes. A la paloma la tenías que coger en cuanto entrara, sacarla de la pata, esta anilla Rosor, y meterla dentro del reloj en estas cápsulas. Pero que sepan los neófitos que la última tecnología también ha llegado al mundo de la colombofilia. Y en el momento en que pisan la antena lee el código de barras del chip electrónico que llevan. Y te avisa cuando tu paloma está de regreso. Por cierto, que estas palomas comparten vecindario en uno de los mejores barrios de la ciudad, con un variado grupo de coloridas y simpáticas aves. Estos animales llevan aquí en el Campo Grande cerca de 100 años y viven en total libertad alimentándose de todo. Comen gusanos, comen lombrices, comen artrópodos, comen brotes, comen frutos, comen raíces, luego comen gusanitos, pan, lechuga, todo lo que les traen. Comienza el correvuela. El caballo losino es una de las razas autóctonas más antiguas. Natural del Valle de Losa y los Montes Obarenes, fue criado tradicionalmente como animal de trabajo, estuvo a punto de desaparecer y hoy sobrevive gracias al empeño de unos cuantos criadores de la zona y gracias sobre todo, Ricardo, a la labor que tú comenzaste hace unos cuantos años ya, ¿no? Sí, en el año 86. En el año 86 tú decides, buscar los pocos ejemplares que iban quedando, ¿no? Sí. Yo sabía que estaba en vías de extinción, incluso había ya algunos autores que decían que ya se había extinguido la raza, pero bueno, yo me negaba a creerlo, a aceptarlo. Entonces me dediqué a buscar por nuestros Burgos lo que pudiera quedar de caballo losino, hablar con ganaderos, con tratantes, con herradores, veterinarios, con todas las personas que me pudieran dar alguna información, y poco a poco fui encontrando algunos ejemplares. Estaba desapareciendo la raza porque se empezó a cruzar. Claro, efectivamente. El problema es que esta raza pues empezó a destinar para la producción cárnica. Claro, cuando ya no servía en el campo, ¿no? Ya no tenía utilidad en el campo, ni tampoco como montura, ni como enganche, que antes se utilizaba mucho. Y para ello pues empezaron a cruzar con caballo bretón. Claro, que es más grande, porque el losino, ahora lo vamos a comentar, es un caballo pequeño. Es pequeño, claro, en comparación, pesan menos de la mitad que los bretones. Llegó a estar extendido por toda Castilla y León, ¿no? Sí, bueno, esta raza en realidad era la que había, por ejemplo, en Soria, era igual que esta, la que había en Palencia, y la que había era un tipo de caballo que seguramente viene del caballo prehistórico que ha visto por aquí. Mira, por ejemplo, en los tiempos de la Reconquista, pues seguro que este fue el caballo
que se utilizó. Bueno, dicen que fue el caballo que se llevó a América. No creo que sea el caballo que se llevó a América, sino uno de los caballos que se llevó a América. Los tenéis distribuidos como en distintos cuarteles que llamáis, ¿no? Sí, sí, efectivamente, para tener separados los sementales y tener certeza de que la cría que dejan es de tal o cual caballo. Los más pequeños me comentabas que no han acabado de tirar el pelo, pero sí las madres, las grandes, que ya tienen el pelo bonito, el pelo de esta época, su pelo negro, ¿no? Aquí vemos 3 pelos. Está el pelo de los adultos, que está, ahora mismo lo tienen fino porque han tirado el pelo del invierno. Luego está el pelo de los potros nacidos este año, que es la borra típica de los potrillos. Claro, que es como más duro, ¿no? Sí, eso es como una lanilla. Lo curioso que unos son de color gris, otros son de color marrón, otros de un gris oscuro, pero luego al final acaban siendo negros todos. Y luego está el pelo de los potros del año pasado, que todavía conservan pelo de invierno, por eso tienen un pelo más rojizo, como más quemado, porque se lo quema el hielo y el sol, pero luego lo tiran y ya se quedan negros. Sí que reproducís todos los años, ¿no?, en los distintos cuarteles. Sí, todos los años. De hecho, hay yeguas que llevan pariendo, que es otra característica típica de esta raza, que llevan igual 8 años pariendo. Que eso es mucho, ¿no? Es muchísimo. O sea, que podemos decir que se ha salvado la raza gracias a la labor de Ricardo y a la prolificidad de las madres losinas. Son muy prolíficas, han colaborado mucho. Tenemos justo detrás de nosotros la yegua más antigua de toda la manada. Sí, la yegua se llama Barola y tiene, si no me equivoco, 23 años. Pero todavía el año pasado parió y todavía conserva el potro y les da de mamar. Porque son caballos duros, Ricardo. Claro, efectivamente, es que el tema está que estos caballos en realidad no les ha criado, no les ha seleccionado el hombre, los ha seleccionado la naturaleza. Y al final el que vive es el que se adapta al medio. Claro, claro. Y el que resiste con lo que hay. El que es capaz de adaptarse al medio y mantenerse con lo que hay, ese es el que sobrevive. Y de hecho estas yeguas son capaces de mantenerse todo el año solamente con lo que consiguen en el campo, el pasto, las hojas, las ramas, los frutos. Y otras razas no pueden hacer lo mismo. Otras razas que son más sintéticas, más artificiales, son incapaces de mantenerse. Y esta no solamente se mantiene, es que además crían un año sí y otro y otro y otro. Se cree que pudo ser uno de los primeros caballos que se domesticó en la península ibérica y del que habrían surgido no solo algunas de las razas de caballos que a día de hoy conocemos en España, sino también en América, porque el losino pudo ser uno de esos primeros equinos que los conquistadores llevaron al Nuevo Mundo. A mí me gusta normalmente más y me suelen volar mejor las hembras que los machos, porque los machos cuando están encelados y están en persecución con la hembra gastan muchas energías, sí, gastan muchas energías con la hembra, comen muy poco de manera natural, porque no quieren comer, porque están encelados y están a la hembra, y entonces al comer poco luego no rinden lo mismo en los concursos. Alberga un palomar construido en 1932 y cedido desde hace muchos años al Club Colombófilo de Castilla, una asociación de aficionados a las palomas mensajeras con algo más de 100 años de historia y unos 20 socios en la actualidad. Rafael, el club más antiguo de Castilla y León y uno de los más antiguos de España. Efectivamente, nada más terminar la Guerra Civil, el Ayuntamiento de Valladolid lo cedió al Club Colombófilo de Castilla, aunque la propiedad es del Ayuntamiento, y desde entonces distintas generaciones de colombófilos hemos estado ocupándolo, manteniéndolo con palomas mensajeras. En tu caso, ¿desde cuándo eres miembro del club o desde cuándo tú te consideras colombófilo? Colombófilo soy desde que nací, porque esto se lleva en la sangre, ¿sabes? Y todos los que somos colombófilos... Normalmente se hereda, ¿no? Además. Sí, en mi caso no, pero desde pequeño mi pasión son los animales y la naturaleza, de hecho soy biólogo. Y soy colombófilo federado
desde los 13 años. Las palomas han sido muy importantes a lo largo de la historia desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde como medio de comunicación, desde un punto de vista militar. Incluso en la guerra de Irak, que Es bastante reciente. que es bastante reciente, Estados Unidos las utilizó. Claro, porque esto se escapa a los radares y a las tecnologías, ¿no? de detección. Bueno, no sé si conocéis la película Valiant de Disney, que está basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual se utilizaban las palomas mensajeras, sobre todo los británicos, para mandar información desde el continente a las islas británicas. Y Hitler puso una cadena de halcones con cetreros a lo largo de toda la costa normanda, y cada vez que veían pasar una paloma soltaban los halcones. Y como deporte tal y como se concibe hoy en día, ¿cuándo empieza? Pues empieza a finales del siglo XIX, en Bélgica. Esta es la zona de cría, ¿no, Rafael? Sí, estos son los nidales o casilleros que llamamos, y normalmente cada nidal corresponde a una pareja. Ahora me has dicho que están aquí los machos, a este otro lado las hembras, ¿y cuándo los juntas? Ahora a las parejas reproductoras normalmente se las junta en este clima que tenemos aquí, normalmente en febrero. Las tenemos desde febrero hasta junio, julio criando. Después ya empiezan a mudar y se les separa. Si te fijas, estas son más cortas porque están creciendo ahora. Estas las han tirado, las van tirando progresivamente. Estas son las remeras secundarias y estas son las remeras primarias. Y van mudando desde el centro hacia la paloma las secundarias y desde el centro hacia afuera las primarias. Entonces estas que veis aquí más cortas es que están creciendo ahora porque son plumas nuevas. ¿Traéis aquí a todas las hembras y cada uno que se apare con quien le parezca, o seleccionáis vosotros cada cruce y lo provocáis? Hacemos las parejas concretas y se les pone a un macho y una hembra durante unos días cerrados hasta que se emparejan, y cuando ves que el macho corteja a la hembra y la hembra acepta al macho, es que ya están emparejados, entonces ya les puedes soltar con todas y esa pareja ya es estable. ¿Cuántos sueles criar cada año? Pues depende, hay alrededor de 15-20 parejas reproductoras. Normalmente cuantas menos parejas tienes reproductoras mejor, porque al final muchos pecamos de superpoblación dentro del palomar. ¿Aquí cuántas Entonces, hay? Hay como 3 niveles dentro Hay de tres palomar. pisos, en total puede haber unas 300 palomas. ¿Y con cuántas competís? Depende, cada colombófilo depende del número de palomas que tenga, pero podemos concursar con unas 50 palomas cada uno. Y se concursa tanto con machos como con hembras. A mí me gusta normalmente más y me suelen volar mejor las hembras que los machos, porque los machos cuando están encelados y están en persecución con la hembra gastan muchas energías, sí, gastan muchas energías con la hembra, comen muy poco de manera natural, porque no quieren comer, porque están encelados y están a la hembra, y entonces al comer poco luego no rinden lo mismo en los concursos. Las palomas conviven con el hombre desde las civilizaciones más antiguas, y tal ha sido su importancia social y militar que pueden presumir de ser los animales más condecorados de la historia. ¿Ves que le falta pelo arriba en el muslo de la cola? Sí, donde empieza, ¿no? Efectivamente, donde arranca la cola y le falta, tiene como unas calvas. Y eso es de que el semental le ha mordido para echarle de la manada, porque es un macho. Claro, y ya está crecidito, ¿no? Claro. Y es competencia ya. Y ella le está diciendo, hijo, márchate a buscarte la vida. La iniciativa que Ricardo puso en pie a finales de los años 80 acabó convirtiéndose en un proyecto de recuperación y cría en pureza del caballo losino, consiguiendo agrupar en la actualidad cerca de 300 ejemplares, ahora, a día de hoy, a cargo del Ayuntamiento de Pancorbo. Sí, efectivamente. Esto nunca se planteó como un negocio, como una ganadería normal y corriente, donde se busca el rendimiento económico. Esto se planteó siempre como un proyecto de recuperación de la raza losina y la mejora, porque claro, yo compré las últimas yeguas, los últimos ejemplares, pero no eran los mejores, era lo que quedaba. Claro, eso ha habido que ir seleccionando año tras año para lograr que vaya mejorando la raza y se vaya pareciendo más a lo que era, ¿no? Lo que fue en su día. Se ha conseguido además que algún criador de la zona se anime con la raza, intentando buscar alguna salida que dé viabilidad, ¿no?, a un negocio como tal. Sí, efectivamente, ha habido ganaderos que se han interesado por la raza, porque es una raza muy rústica, que es capaz de sobrevivir en condiciones
duras y sin muchas ayudas. Ahora mismo, por ejemplo, con el encarecimiento de los piensos para el ganado, pues el hecho de que un animal sea autóctono y sea capaz de mantenerse en los pastos sin prácticamente ayuda, eso empieza a resultar económicamente muy interesante. ¿Y tú te habías dedicado a la cría de animales? No, yo en realidad era dibujante, ilustrador. O sea, que no vivías ni siquiera aquí, entiendo. No, yo entonces vivía en Madrid. Mi madre es de aquí, la familia de mi madre es de aquí. Yo conocía el caballo de oídas, había oído muchas veces hablar del caballo losino. Además, mi padre era veterinario. Y bueno, pues siempre desde pequeño fue mi pasión, el caballo de aquí, de esta tierra, el caballo de Burgos. Ricardo, esto no se ve todos los días por aquí, ¿no? No, Ni tú, que estás todos los días por aquí. no es normal, no. ¿Qué es esto? ¿Es una cría de lobo? Sí, es una cría de lobo, debe tener como un mes. Y como ves, le falta la cabeza y la cola. Y se ve que está mordido en el pecho. Mira, toda la sangre. ¿Y tú qué crees que ha podido pasar? Pues esto yo creo que las mastinas del rebaño de cabras que hay aquí en Pancorbo, pues seguramente han dado con la camada. Y ahí habrán matado pues, a más de uno. Y este lo han cogido. Entonces, ¿también es habitual que los propios mastines ataquen, en este caso, las camadas de los lobos? Sí. O sea, no solo cumplen una función defensiva, vamos a decir. Sí, si dan con la camada, van a por ella, eso seguro. O sea que... Era una cachorra, por lo que veo. O sea que también el mastín tiene instinto cazador. Sí. El mastín y el lobo se llevan muy mal. Y el mastín va por el lobo donde esté. Va, Salen a la llamada del pan, ¿eh? claro. Qué bonito, ven, va. ¿Por qué se refugian? ¿Por el calor? Sí, se meten a la sombra, al ageladero, que se llama. Toma, madrileña bonita, ven, va. Ese es el semental de esta manada, ¿no? La manada es pequeña porque el monte es pequeño. Cuando en invierno nieva por aquí, porque estamos en una zona alta en la que seguro que tiene que nevar, ¿no necesitáis incorporarles comida o cómo se buscan la vida? Sí, se les suele dar paja. Precisamente cuando nieva, las yeguas lo que hacen es subirse a las cumbres. Que parece un contrasentido, dice, pues ahí hace más frío. Sí, hay Pues, más nieve. Claro, pero lo que pasa es que el viento quita la nieve y si aquí abajo tenemos igual medio metro o más de nieve, arriba son solamente unos centímetros. Y entonces ellas con la pata pueden escarbar. ¿Ves que le falta pelo arriba en el maso de la cola? Sí, donde empieza, ¿no? Efectivamente, donde arranca la cola y le falta, tiene como unas calvas. Y eso es de que el semental le ha mordido para echarle de la manada, porque es un macho. Claro, y ya está crecidito, ¿no? Claro. Y es competencia ya. Y ya le está diciendo, hijo, márchate a buscarte la vida. El caballo losino o jaca burgalesa es un caballo pequeño y de capa negra, aunque el color de su pelo puede variar a lo largo del año como consecuencia de la abrasión del sol en verano y del hielo en invierno. Tenías que estar esperándola dentro del palomar. A la paloma la tenías que coger en cuanto entrara, sacarla de la pata, esta anilla rosor, y meterla dentro del reloj en estas cápsulas. Estas palomas se crían y se preparan para las competiciones, carreras que los ejemplares más rápidos y con mejor sentido de la orientación inician a distintas distancias con respecto a su palomar, un palomar al que siempre vuelven. Rafael. Efectivamente, nosotros las preparamos para que, soltándolas a la distancia que sea, en puntos que ni siquiera conocen, sean capaces de orientarse y encontrar la ruta más rápida para llegar a su palomar. Y ellas tienen el sentido de la orientación innato que a medida que van teniendo más edad, más sueltas
adquieren más experiencia y se orientan con más rapidez para volver siempre a su palomar. Claro, y esto no es que sea una raza especial, la de paloma mensajera, sino que es como una selección más que nada, ¿no?, que se ha hecho de este animal a lo largo del tiempo para estas competiciones. Bueno, proceden de la paloma bravía, de la columba libia, que la tenemos en todas las ciudades, pero después de muchos siglos de selección, en cuanto a su manera de orientarse y a la velocidad a la que regresa, pues se ha ido perfilando una nueva raza. Este en concreto que yo tengo entre manos, bueno, es ya un veterano, ¿no?, de la competición. Sí, este es del año 2015, tiene 7 años, ha concursado ininterrumpidamente desde el año siguiente al de su nacimiento, y es una paloma que se esfuerza siempre mucho. ¿Y físicamente qué destaca de él, por ejemplo? Una musculatura pectoral muy potente, que es la musculatura que sustenta el batido de las alas, un brazo lo más corto posible para que el efecto palanca al moverlo pueda desarrollar más fuerza, y después un antebrazo largo. Entonces, cuanto más larga sea el ala con el brazo más corto, gasta menos energía para un mismo rendimiento, incluso un rendimiento mejor. Luego también seleccionamos en función del tipo de plumas que tienen que tener buena ventilación, que llamamos nosotros, que es que haya separación entre las 4 últimas remeras primarias, y luego unas plumas secundarias que las faciliten el sustentarse en el aire. ¿Y cómo se entrenan estas palomas, Rafael? Bueno, pues desde que son pichoncitos pequeños, a los 25 días o así les enseñamos a entrar, por la entrada que luego van a tener que estar entrando durante toda la vida al palomar, y a partir de los 3 meses de edad, hasta los 3 meses, les dejamos que vuelen alrededor del palomar, ¿sabes?, el tiempo que quieran. ¿Y no se van más lejos? No se van más lejos, dan vueltas, unas veces se alejan unos minutos, pero enseguida vuelven. Y luego, a partir de los 3 meses de edad, ya les empezamos a hacer sueltas a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, a 25. ¿Hay alguna manera de soltarla o simplemente...? Nada, como quieras, hacer así, tirarla al aire. ¿Un poco? Sí, como quieras, sí. Venga, vamos, Belén. Entran por entre esas barras de ahí arriba y caen sobre esta antena, y en el momento en que pisan la antena lee el código de barras del chip electrónico que llevan, ¿sabes? Y entonces se registra en un reloj que os enseño. Claro, o sea, Y cuando se ellas posan aquí. se posan aquí y empujan estas varillas y entran al palomar. Y ahora la tecnología también ha avanzado en este sentido, pero se comprobaba con este aparato cuando llegaba cada paloma, no hace tantos años seguramente, ¿no? Hasta finales del siglo XX, hasta 1990 y tantos, hemos utilizado este tipo de relojes. ¿Y cómo funciona? Estaban precintados, en este aparatito de aquí se ponía un precinto metálico, Para que no se pudiera para abrir. que no se pudiera abrir y no se pudiera manipular. Y entonces aquí dentro estos relojes tienen una cinta de papel que se impresiona con tinta que tiene aquí, un tampón de tinta. Las palomas que íbamos a llevar a concurso, además de su anilla de nido, que es esta, sobre esa anilla se ponían estas anillas que son de goma elástica, se llaman anillas Rossor. Estas anillas tenían una contraseña que no conocía el propietario, entonces se las ponía sobre esta anilla y se llevaba las palomas al punto de suelta. Cuando llegaba la paloma tenías que estar esperándola dentro del palomar, a la paloma la tenías que coger en cuanto entrara, sacarla de la pata, esta anilla Rossor, y meterla dentro del reloj en estas cápsulas. Aquí tiene unas cápsulas que se sacaban con estas pinzas, se metía dentro de la cápsula la anilla Rossor, se metía aquí, se cerraba esto y se daba a la manivela, y al dar a la manivela el reloj marcaba dentro la hora, los minutos y los segundos. ¿Lo marcaba en el papel? Lo marcaba en el papel, y la anilla se quedaba dentro ya registrada, ya no se podía sacar esa anilla. Hay en Castilla y León 8 clubs colombófilos y la Administración renueva cada año unas 120 licencias para la tenencia de palomas mensajeras. Los aficionados de nuestra comunidad tienen además una de las medias de edad más bajas del país.
se les quiere meter algo en doma, que yo creo que tiene bastante actitud también, y se les está empezando a llevar a RAI. ¿Y esto por Resistencia. su morfología, por sus aptitudes físicas, por su carácter? Pues por ejemplo RAI, es que al final su vida diaria en estos montes que es resistencia pura y dura, o sea, es en terrenos abruptos, condiciones adversas. Además de la yeguada del Ayuntamiento de Pancorbo, existen algunos otros criadores por la zona luchando para recuperar y mejorar la pureza de esta raza y para encontrar un nuevo papel, ¿no?, para el caballo losino en el mercado. ¿Que cuál puede ser, Elena? Hombre, pues fundamentalmente no es que pueda, es que debe y tiene que ser para la supervivencia de la raza la equitación. Responde bien, es amable con el jinete, es un caballo cómodo de monta. ¿Cuántos criadores más o menos puede haber por la zona? En el Valle de Losa, que es donde más criadores hay, habrá unos 7, grandes hay 3, estaría también Pancorbo y luego ya en toda España habrá unos 14, 16 por ahí. Que el patrón racial de este caballo, ¿cuál sería? ¿Qué podemos destacar? Bueno, el principal es que la capa siempre es negra. Luego es un caballo que, aunque por las medidas son de pony, no es como el pony barrigón que vemos siempre, es un proporcionado. Tiene la cola caída, lo que hace la grupa tirada para atrás. La cabeza tiene la forma de S, que decimos, que tiene un poco de hundimiento debajo de los ojos. Las orejitas siempre van cerradas un poco para adentro, tiene las puntitas metiditas hacia adentro. Las patas, las cañas las tiene muy finitas, el casco muy redondito. Tiene poco pelo en la cerneja, que es la muñeca del caballo, digamos. Es de destacar de estas razas autóctonas, bueno, pues esa capacidad para adaptarse, ¿no?, al medio, al entorno, a las posibilidades y a los recursos que tienen, ¿no? Hay zonas de muy poco fondo que es en mitad de julio hasta octubre no hay nada de comida, entonces empiezan a tirar un poco de las ramas, de brotes, de ramas de los árboles. En puro invierno pues tiran mucho de frutos, de los avellanos, de matos, y es curioso, no creo que ya les quede ninguno, pero en el invierno puro les sale como un bigote, de comer cosas con pinchos y cosas duras, les sale como un bigotillo para protegerse y que no se le rompa el morrito. Elena, tú eres muy defensora de colocar esta raza pues entre las disciplinas deportivas y fomentar su uso para la monta, pero sin embargo no tanto para la producción de carne. ¿Por qué crees que tiene que ser esta otra la solución? Pues porque la carne al final se corta la cadena, o sea, si lo que estamos es recuperando la raza, queremos que haya cada vez más animales. Si los llevamos a matadero, no hay cada vez más animales, eso por un lado. Y por otro lado, este caballo, como ves, esa yegua está muy gorda y no tiene el peso que pueda tener un potro de 1 año de bretón. Para darle salida como producto cárnico, habría que terminar cruzándolo de nuevo con otras razas, y eso es precisamente contra lo que vosotros lleváis tanto tiempo trabajando, Efectivamente, ¿no? Si así se extingue la raza y lo volvemos a hacer, es caer, y los humanos somos muy de hacerlo, Sí. volver a caer en la misma piedra y cargarnos el trabajo de estos últimos 20 o 30 años en un momentito. ¿Vosotros cuántos tenéis aquí en esta finca, bueno, y fuera, que también los tenéis en el monte? Yo tengo 170 más o menos. Algunos de tus clientes que utilizan estos caballos para montar ya los han probado en competición incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Ya están compitiendo. El año pasado una potra de 3 años ganó el Campeonato de Madrid de absoluto, y este año compite nacional con una niña de 10 años, creo que tiene la jinete. ¿Y en qué disciplinas son para las que se utilizan o en las que creéis que mejor puede funcionar? Pues en salto están saltando bastante bien, se les quiere meter algo en doma, que yo creo que tiene bastante actitud también. Y luego enganche, también es una disciplina que funciona, y se les está empezando a llevar a RAI. ¿Y esto por Resistencia. su morfología, por sus aptitudes físicas, por su carácter? Pues por ejemplo RAI, es que al final su vida diaria en estos montes que es resistencia pura y dura, o sea, es en terrenos abruptos, condiciones adversas. Salto, pues, y tienen, lo que te decía antes de las cañas, tienen la caña muy fina y tienen unos movimientos que pisa y luego hace así como parece que se le está rompiendo. ¿Y se impulsa mejor, En quizás? algunos caballos eso es descalificado de la raza, en este caballo es una cualidad. ¿Por qué? Porque el terreno de piedras y demás hace que se pueda mover sin que se caiga, sin que se resbale.
Hace 5 años que el caballo losino entró por primera vez en el listado de la Federación Española de Hípica después de haber competido en varias ocasiones bajo la denominación de raza indeterminada. Esto supone un gran avance para todos aquellos que llevan años luchando por demostrar las cualidades para la competición del único caballo autóctono de Castilla y León. Calculan la altura del Sol sobre el horizonte y la hora de su reloj biológico y buscan la deriva que tienen que recorrer por la ruta que elijan para buscar la posición del Sol que tendría en ese momento, en esa hora del día, sobre su palomar. Es habitual entre colombófilos intercambiar o regalar pichones, crías de apenas unos días de edad a las que poder enseñar a regresar al nuevo palomar. Y a eso hemos venido, ¿a dónde, Rafael? Pues hemos venido a casa de Miguel Pérez, un amigo de hace muchísimos años, que es un gran colombófilo, campeón del club y campeón de Castilla y León muchas veces, y le traigo este pichoncillo de regalo, que es un pichón que tiene 25 días de edad. Claro, si viniesen ya palomas adultas, igual regresaban de nuevo al palomar de donde las habías sacado, ¿no? Claro, a veces nos dejamos reproductores, pero les tenemos que tener cerrados porque si les soltamos vuelven al palomar de origen. Sin embargo, estos pichoncitos jóvenes en pocos días se les enseña a querenciarles en el palomar de destino y en una semana están volando con todas las palomas de Miguel. Miguel, mira lo que te traigo. Uy, muchas gracias. ¿Con Un esta pichoncito. cuántas palomas tienes? Uy, pues con esta se rondarán las 50 ya, sí. Tu palomar, podemos decir que es un palomar moderno con respecto al que venimos de visitar con Rafael. ¿Cómo tienen que ser estas instalaciones? Pues para garantizar el confort de los animales y me imagino que una fácil limpieza. ¿Cómo tiene que ser un palomar? Bueno, la fácil limpieza es importante sobre todo para el que las cuida, porque no deja de ser, la paloma no deja de ser una ave que es sucia. Hay que limpiar, hay que estar muy pendiente de ellas, ¿sabes? Claro, ellas, por ejemplo, los excrementos caen aquí, que es fundamentalmente lo que hay que Sí, limpiar, tienes ¿no? una bandeja, con lo cual las heces de las palomas, la palomina, se deposita abajo, ella no está en contacto con ello, con lo cual evitas posibles futuras enfermedades, coccidiosis, etcétera, ¿sabes? Y luego, como ves, son nidales amplios, son nidos de plástico, les ponemos una pequeña cama y luego ellas mismas cogen sus pajitas del campo y demás y... Claro, en sus paseos se van trayendo materiales para hacer el nido. Sí, así es. ¿Qué más es importante tener en cuenta a la hora de montar un palomar? Que sea seccionado, que tenga secciones pues para poner los pichones jovencitos como estos en su sitio y que no les molesten las adultas. Es decir, que sea seccionado, que no lo tengas todo junto, para que la paloma o el pichoncito pues tenga su terreno. ¿Temperatura, humedad, se puede controlar de alguna manera? ¿Es necesario? Es muy importante la ventilación. Bueno, y ahora solo falta que me contéis el kit de la cuestión, que es cómo estas palomas consiguen volver cada una a su palomar sin equivocarse, sin distraerse y sin perderse. Por una parte, las palomas mensajeras, igual que el resto de aves migratorias y de otros animales migratorios, utilizan el sol como brújula, ¿no? Con un reloj biológico interno que tienen todos los animales, incluso que tenemos nosotros, calculan instintivamente la posición del sol a cada hora del día. Entonces, la altura del sol sobre el horizonte, por ejemplo, en el Cairo, no es la misma que la altura del sol sobre el horizonte a mediodía en Valladolid. Entonces las palomas calculan la altura del sol sobre el horizonte y la hora de su reloj biológico y buscan la deriva que tienen que recorrer por la ruta que elijan para buscar la posición del sol que tendría en ese momento, en esa hora del día, sobre su palomar. He escuchado yo también, no sé si será una de estas teorías que me vas a mencionar, algo en relación a las corrientes electromagnéticas que siguen, ¿no? O algo así, ¿puede ser? Sí, ese es otro de los sistemas que utilizan todos los animales migratorios para orientarse. En el área visual del cerebro de la paloma tiene unas neuronas con unos microcristales de magnetita, de óxido de hierro. Esos microcristales de magnetita de alguna manera se ponen en movimiento con el campo magnético terrestre. Entonces las palomas deben de recibir una sensación determinada
en el punto habitual donde viven en su palomar, y según las sueltes más al sur o más al norte, ellas Van buscando la sensación magnética a la que están acostumbradas. Y además hay otra hipótesis que parece que está comprobada, que por la cual las palomas mensajeras, muchas aves migratorias, incluso insectos como las abejas, tienen pigmentos en la retina que son capaces de detectar la luz polarizada del sol. Entonces, en días de muy nublados, que hay mucha nube y que no se ve la posición del sol, los rayos de luz que atraviesan las nubes, las palomas son capaces de detectarlos y así posicionar exactamente donde está el sol. ¿Quién ha ganado más veces de los dos? Uy, Rafa ha ganado. Rafa hace muchos años ya nos daba unas palizas que no veas. Sí, ¿Sí, no? Pero en los últimos años, sin duda, Miguel. Pues que tengáis muchísima suerte en las próximas competiciones, un placer. Muy bien. Gracias, Muy bien, Miguel. María, muchas gracias a Hasta ti. siempre, Rafa. Adiós. 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 ¿Y este año cuántos han nacido o cuántos nacen cada año aproximadamente, Elena? Unos 30 por ahí. Las hembras las guardo para reproductoras casi siempre, puedo vender alguna, pero poquitas. Y los machos procuro darles salida. Con la llegada de la maquinaria agrícola, el caballo losino dejó de utilizarse en el campo y fue entonces cuando empezó a mezclarse con otras razas en busca de un mayor rendimiento cárnico. La asociación El Bardojal lleva años trabajando para recuperar la pureza de esta raza. ¿Qué es lo que estabas haciendo, Eduardo? Pues lo primero, identificar a la madre, para saber quién son los ascendientes de ese potro o potra. Es una hembra. Y miramos las características y tiene unos remolinos que... Sí que lo tiene, ¿verdad? Sí, entonces según donde estén se les identifica, porque también puede tener por el cuello, o por ejemplo, imagínate que puede tener una mancha blanca por ahí, o una herida, entonces todo eso se marca. Entonces ya tenemos quién es su madre, cómo es ella, si tiene alguna característica, la fecha de nacimiento que nos la da la ganadera y el nombre, ¿cómo la ponemos? Pues es hija de Mosqueta, así que Aloe. ¿Es verdad, Eduardo, que hay pinturas rupestres que permiten pensar ya en el caballo losino como una raza diferenciada pues desde hace miles de años? Sí, tanto el losino como el resto de caballos del grupo que se llama de tronco celta está probado porque están pintados. Esto es el microchip que le vamos a introducir. Normalmente con el padre que ya hemos visto que ha cubierto a la yegua, vale, pero para más seguridad a un porcentaje alto de los potros le sacamos sangre. Para que no haya posibilidad de duda. Si por lo que sea no lo cubrió aquel semental sino otro, entonces nos va a decir que no. ¿Cuántos ejemplares puede haber ahora dentro de la asociación? Cerca de 1000. Teniendo en cuenta cómo estuvo este caballo, está muy bien, ¿no? Realmente. Sí. Y de cómo se empezó, porque se empezó con 30, 40. Comentabas que pertenece a ese tronco celta del que han partido, ¿qué otras razas que podamos conocer a día de hoy? Todas las que hay en el arco atlántico de este tamaño, así de mediano tamaño, jacas, te he dicho, islandés, noruego, irlandés, connemara, muchos ingleses, en Francia hay varias, y los españoles, potoca, losino, asturcón, gallego. ¿A qué edad se hace? A partir de los 2 meses, 3. ¿Y este año cuántos han nacido o cuántos nacen cada año aproximadamente, Elena? Unos 30 por ahí. Las hembras las guardo para reproductoras casi siempre, puedo vender alguna, pero poquitas. Y los machos procuro darles salida. De los criadores particulares de la zona, eres la que más ejemplares tiene, ¿no? La que más tiempo llevas en esto. La que más tiempo llevo y la que más ejemplares tengo, sí. ¿Cómo cuántos ejemplares tú consideras que hay que tener para hacer esto un negocio viable, Elena? Para incorporarte, digamos, o sea, cara a la ley, a la Junta, no sé, 25 ejemplares podrías hacer la incorporación agraria. Pero la realidad es que no, que con eso, o sea, tendrías que tener otros recursos para sobrevivir con ello. ¿Tú los tienes? Tengo fincas, o sea, es todo relacionado, tengo fincas y llevo agricultura a la vez que la ganadería.
Elena, tú cuando miras atrás y ves el trabajo que habéis llevado a cabo durante todos estos años, ¿qué sensación tienes? De satisfacción. Estamos llegando a buen puerto. ¿Cuáles son los objetivos que tú te marcarías? Pues que tú le digas a cualquier persona que sea amante de los animales o del equino, por lo menos, que crías caballo losino, no te pregunte qué es. Pues Con eso ya sería ojalá cumplido. lo consigas y nosotros contribuyamos un poquito también a esta labor. Mucha suerte, Elena. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Estos animales llevan aquí en el Campo Grande cerca de 100 años, desde los años 30 del siglo pasado, dicen las crónicas, y viven en total libertad alimentándose de todo. Comen gusanos, comen lombrices, comen artrópodos, comen brotes, comen frutos, comen raíces, luego comen gusanitos, pan, lechuga, todo lo que les traen. Volvemos al Campo Grande, en el centro de Valladolid, porque además del palomar del Club Colombófilo Castilla, hay en este precioso espacio verde otros muchos lugares destinados a albergar distintas especies de aves. Rafa, uno de ellos es esta pajarera. ¿Cuántos pájaros hay aquí ahora mismo? Habrá aproximadamente unos 300. ¿De qué especies? Pues hay periquitos, ninfas, aguapornis, gallinas, faisanes, diamantes, mondarines, diamantes aún. Y todos conviven y tú te encargas de cuidarlos diariamente. Sí, todos los días estamos echando agua, limpiándoles, echándole comida, tratarles lo mejor posible. ¿Esto qué son, Rafa? Ninfas. Y cada especie diferente tiene su hueco, su departamento en esta pajarera, ¿no? Sí, tiene pipas aparte, tiene apistes aparte. Hay alguna que todavía no tiene la cresta esta tan particular, ¿no? Lo que son crías, tienen ahora en un mes y se han salido del nido pues hace 4 días. O sea, hay machos y hembras constantemente y crían cuando les parece aquí. Sí, aquí hay 35 ninfas, hay 7 hembras y los demás son machos. Guapa, A ti te conocen ya, ¿eh? guapa. Aquí echaremos las pipas para las ninfas. ¿Son pipas normales? Pipas de girasol normal, sí, normales. Y esto también les gusta, ¿eh? Sí. Y cada cosa, ¿tú sabes para qué les sirve o qué les aporta? Esto tiene un calcio para ellos que le fortalece las alas y las plumas. ¿Esto qué son, Rafa? Aguapornis. Estos no tienen cresta, son un poquito más pequeñitos que las ninfas, ¿no? Sí, son más pequeñitos. Lo que tiene más pico estos, comen más que las ninfas. Así, ¿eh? Sí, mucho Pero más. crecen menos. Estos duran 2 días. ¿Y aquí qué hay, Rafa? Aquí hay palomas enanas. Son estas, ¿no? Sí. Hay canarios y mixtos, ¿Mixtos qué quiere decir? que es igual que canarios, pero más amarrones, Y también conviven con los canarios sin problema. sin problema. Sí. ¿Y eso de qué depende? Los periquitos atacan más a las aves estas. No puede estar canarios con periquitos. O sea, tú ya sabes qué especies pueden estar juntas Sí. y cuáles no. Eso, perfectamente. ¿Tú llevas mucho tiempo aquí encargándote de estos pájaros? Pues aquí llevo 7 años. O sea, que te los conoces casi con nombre y apellidos a cada Sí, uno. ya soy familia. ¿Cuáles son tus preferidos? Los diamantes. ¿Qué colores, Rafa? Mira, mira qué brillante. Tiene la coraza azul, el pecho blanco, la cabeza anaranjada. Esta es una hembra, ¿eh? ¿Cómo se distinguen machos y hembras? Porque tiene el macho más rojizo y la hembra también tiene un poquito más oscuro. Ahí les pones manzana. Sí, aquí le pongo manzana para que rija bien el cuerpo ellos con manzana, porque las cascas las hacen más duras. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de estar aquí con los pájaros? El trabajo, pues me encanta el trabajo este que tengo. Soy un amante de los animales. Luis, he recogido estas plumas de pavos. ¿Es época de muda? Depende de las épocas, si hay más calor o menos, pero sobre estas épocas siempre mudan la pluma. Normalmente la gente piensa que esto es la cola del pavo real, pero estas son las de la espalda. La pluma de la cola del pavo real es marrón, más fea y pasa mucho más desapercibida. De hecho, las que caen nadie las recoge. Claro, solo recogen Solo estas. recogen las bonitas, que son las de la espalda. ¿Están contabilizados los pavos que hay aquí en el Campo Grande? No. A ojo pensamos que puede haber unos 40 por lo menos, o más quizá. Estos animales llevan aquí en el Campo Grande cerca de 100 años, desde los años 30 del siglo pasado, dicen las crónicas, y viven en total libertad alimentándose de todo.
Comen gusanos, comen lombrices, comen artrópodos, comen brotes, comen frutos, comen raíces, luego comen gusanitos, pan, lechuga, todo lo que les traen. Sí es cierto que nosotros todos los días les hacemos un pequeño aporte. Para todos los animales del parque echamos un poco de maíz, comen los pavos, comen las palomas, inevitablemente, comen los patos, comen todos, pero es una golosina que les damos. Tienen que estar acostumbrados a la gente porque por aquí pasa mucha gente, ¿no? Se acercan a pedir. Aves totalmente sociables, sociabilizadas. Totalmente. Se acercan a pedir a la gente, igual que las ardillas, igual que los patos, las palomas están ahí, saben que hay gente. Y donde saben que están, se acercan a pedir. Tú eres el que más o menos te encargas un poco del mantenimiento de este lugar, Sí, ¿no? sí, yo soy jardinero y nos ocupamos... A ver, tradicionalmente, y que yo sepa, de la fauna del Campo Grande siempre se han ocupado los jardineros. Y bueno, pues no les ha ido mal, pues porque están todos divinamente aquí. Me llevo las plumas, gracias Luis. Muchas gracias a ti. Adiós. Adiós.